Lección 8.4. ¿Cómo se resuelve un circuito combinado? Ejemplo 2. En la lección anterior, vimos detalladamente el proceso para encontrar todos los valores presentes en los elementos de un circuito combinado o serie paralelo. En esta lección, vamos a resolver otro circuito de estos, con el fin de que fortalezcas tus habilidades en el tema. Quizá la única diferencia que encontrarás en esta lección es que la tabla de valores aparece solamente casi al principio y ya llena al final de la misma. Tenemos este circuito mixto y debemos encontrar las intensidades y las tensiones en cada uno de sus componentes. Solo contamos con los valores de los resistores y con el voltaje total. Paso 1. Primeramente, vamos a sumar en serie R5, R6, R7 y R8 y obtener el primer resistor equivalente que llamaremos RA. Hacemos la sumatoria y nos da como resultado RA 16 ohms. El resultado es este nuevo circuito. Dejando de momento a un lado RA, sumaremos en serie R3 y R4 y obtendremos el resistor equivalente que llamaremos RB. Tomamos las resistencias y como resultado tenemos RB igual a 7 ohms. Este es el circuito resultante. A continuación, sumaremos en paralelo RB y RA que anteriormente habíamos obtenido para obtener el nuevo resistor equivalente que llamaremos RC. Tomamos nuestras resistencias, las colocamos en nuestra fórmula y como resultado de RC tenemos 4.87 ohms. Este es el circuito resultante. A continuación sumaremos en serie R1, RC y R9 para obtener el nuevo resistor equivalente que llamaremos RD. Al sumar nuestras resistencias, tenemos como resultado para RD 13.87 ohms. Este es el circuito resultante. A continuación sumaremos en paralelo a R2 y RD para obtener el resistor equivalente que llamaremos RE. Colocamos el valor de las resistencias en nuestra fórmula y tenemos para RE 2.466 ohms. Este es el circuito resultante. A continuación sumaremos en serie a RE y R10 para obtener el resistor equivalente que es ya la resistencia total. Resistencia total es igual a RE más R10 y nos da un total de 9.466 ohms. Este es el circuito resultante. Se trata del resistor que representa a la resistencia total del circuito. En este momento debemos ya preguntarnos, ¿de este circuito qué nos falta? Y la respuesta es la intensidad y la potencia total. Podemos calcularlas de una vez. Para la intensidad total, tomamos nuestro voltaje total de 15 volts sobre nuestra resistencia total, 9.466 ohms, y nos da como resultado 1.585 amperes. Para la potencia total, tomamos nuevamente nuestro voltaje, 15 volts, por la intensidad total, 1.585 amperes, y nos da como potencia total 23.775 watts. En este ejemplo, estamos agregando a continuación un par de tablas para registrar los valores del circuito, los que ya teníamos y los que estamos obteniendo. Son dos, pues son muchos los resistores con los que estaremos trabajando. Una es azul, la primera, y la otra roja, la segunda. Estas tablas volverán a aparecer ya completas al final del ejemplo. La idea es que trabajes en tu propia tabla para que puedas verificar tu trabajo al final.
En esta tabla tenemos los valores de las resistencias que están originalmente en el circuito. En esta tabla tenemos las resistencias equivalentes que obtuvimos en las diapositivas anteriores, como RA, RB, RC, RD y RE. También obtuvimos la intensidad total y la potencia total. Continuando ahora, nos preguntamos, ¿conocemos ya todos los datos de este circuito? La respuesta es sí. Por ello, podemos empezar a regresar hacia el circuito original, iniciando por el que dio origen a este. Ahora nos preguntamos, ¿qué datos no tenemos de este circuito? La respuesta es ni intensidades ni caídas de tensión. Calculémoslas. Como RE y R10 son equivalentes a RT y están en serie entre sí, tenemos que la intensidad total es igual a la intensidad en E y a la intensidad en 10, igual a 1.585 amperes. Las dos caídas de tensión podemos calcularlas con la ley de Ohm. Para el voltaje en E, tomamos la intensidad de corriente en E por la resistencia E, 1.585 amperes por 2.466 ohms. Para el voltaje en E tenemos 3.91 volts. Igualmente para el voltaje en la resistencia 10, tomamos nuestra intensidad de corriente 10 por la resistencia 10 y nos da un total de 11.1 volts. Las potencias podemos calcularlas con alguna de las fórmulas que ya conocemos. Para calcular la potencia en E, tomaremos nuestro voltaje por la intensidad de corriente, 3.91 volts por 1.585 amperes, nos da un total de 6.197 watts. Igualmente para la potencia en 10, tomamos nuestro voltaje por la intensidad de corriente y nos da un total de 17.59 watts. Debemos anotar estos valores de inmediato en la tabla correspondiente. ¿Falta por conocer algún dato en este circuito? La respuesta es que no. Por eso podremos pasar al circuito del que se derivó este. Los valores de RE están también en R2 y RD. El voltaje en RE está en R2 y RD y es igual, pues ambos resistores están conectados en paralelo. Entonces tenemos que el voltaje en E es el mismo en R2 y en RD, igual a 3.91 volts. Las intensidades de corriente serán calculadas con la ley de Ohm. Para la intensidad 2, tenemos el voltaje 2, 3.91 sobre la resistencia 2, 3 ohms. Nos da un total de 1.3 amperes. Igualmente, calculamos nuestra intensidad de corriente para D. Esto nos da un total de 0.282 amperes. Las potencias las calcularemos con alguna de las fórmulas que ya conocemos. Para la potencia 2, utilizaremos nuestro voltaje 2 por la intensidad de corriente 2, 3.91 volts por 1.3 amperes, nos da un total 5.08 watts. Igualmente, para la potencia en D, sustituimos nuestros valores y tenemos como resultado 1.103 watts. Anota inmediatamente estos dos valores en la tabla correspondiente. Ya no falta nada por calcular en este circuito, así que pasemos al siguiente. ¿Falta por conocer algún dato de este circuito? La respuesta es que no. Por eso podremos pasar al circuito del que se derivó este. Los valores en RD aparecen en R1, RC y R9. La intensidad de corriente a través de RD aparece y es igual en R1, RC y R9, igual a 0.282
282 amperes. Anota de una vez estos valores en la tabla. ¿Y ya acabamos en este circuito? ¡Claro que no! Pues aún no conocemos ni las caídas de tensión ni las potencias. Vamos a calcularlas. Las caídas de tensión o voltaje son, usando la ley de Ohm, para el voltaje 1 tenemos la intensidad de corriente 1 por la resistencia 1. Sustituimos nuestros valores en nuestra fórmula y tenemos 0.846 volts. Igualmente para el voltaje en C y el voltaje en 9, sustituimos nuestros respectivos valores y obtenemos como el voltaje C 1.37 volts y el voltaje 9 1.692 volts. Anota estos valores en la tabla y calculemos las potencias. Las potencias en cada uno de estos resistores son: para la potencia 1, tomamos el voltaje 1 por la intensidad de corriente 1. Esto nos da un total de 0.238 watts. Para la potencia en C y la potencia 9, tomamos igualmente nuestros valores, los sustituimos en nuestra fórmula y para la potencia en C tenemos 0.386 watts y nuestra potencia 9, 0.477 watts. Anota estos valores en la tabla. Habiendo concluido de calcular los valores desconocidos del circuito anterior, pasaremos ahora al circuito que le dio origen. Esto se muestra aquí. Como observas y recordarás, RC salió de la suma en paralelo de RA y RB, así que los valores en aquel están presentes en RA y RB. Como RC equivale a RA y RB, el voltaje en RC está presente en RA y RB y además es igual entre estos, pues están conectados en paralelo. Entonces, el voltaje C es igual al voltaje A, igual al voltaje B, igual a 1.37 volts. De una vez, realiza tu anotación en la tabla. Luego, calcula las intensidades de corriente. Utilizando nuevamente nuestra ley de Ohm, tenemos para la intensidad en A, el voltaje sobre la resistencia A, nos da un total 0.085 amperes. Para nuestra intensidad de corriente en B, tomamos nuestro voltaje, nuestra resistencia y nos da un total de 0.196 amperes. Ahora calcularemos las potencias en RA y RB y con esto terminaremos nuestro trabajo con este circuito. Para la potencia A, tomamos nuestro voltaje A por la intensidad de corriente A. Esto nos da un total de 0.116 watts. Igualmente para nuestra potencia en B, sustituimos nuestros valores en la fórmula y nos da un total de 0.269 watts. De una vez, realiza tu anotación en la tabla. Habiendo encontrado todos los valores del circuito anterior, el de la izquierda en esta diapositiva, nos trasladaremos al circuito en el que se originó, el de la derecha. En este circuito no existe RB, sino los resistores R3 y R4 que le dieron origen. Al trabajar con ellos, debemos recordar que en estos están presentes los valores existentes en RB. En relación con la intensidad de corriente, lo primero es recordar que la intensidad de corriente en B es igual a la intensidad de corriente en 3 y la intensidad de corriente en 4, ya que I3 e I4 se encuentran en serie. Esto es igual a 0.196 amperes. Anota estos nuevos valores y luego calcula los voltajes y las potencias. Primero, calculamos los voltajes en R3 y R4 y luego sus potencias. Para el voltaje en 3, tomamos la intensidad de corriente 3 por la resistencia 3. Sustituimos nuestros valores en nuestra fórmula
y tenemos 0.98 volts. Igualmente, para el voltaje 4, sustituimos nuestros valores en la fórmula y tenemos para el voltaje 4 0.392 volts. Para calcular las potencias, la potencia 3, voltaje 3 por la intensidad de corriente 3. Sustituimos nuestros valores y tenemos 0.192 watts. Para nuestra potencia 4, sustituimos nuestros valores y tenemos como potencia 4 0.077 watts. No olvides anotar estos nuevos valores en la tabla correspondiente. En este paso estamos regresando desde RA hacia los resistores que le dieron origen, R5, R6, R7 y R8. Y sabes bien que las intensidades y los voltajes en los 5 resistores están muy relacionados. Como R5, R6, R7 y R8 están conectados en serie y fueron sustituidos por RA, resulta claro que la intensidad de corriente en cada una de ellas es la misma, 0.085 amperes. Después de anotar estos valores nos preguntamos, ¿qué nos falta? Ni más ni menos que los voltajes en los 4 elementos. Los calcularemos con la ley de Ohm en la diapositiva siguiente. Estos son los cálculos de los voltajes o caídas de tensión. Nota que estamos utilizando la misma fórmula y procedimiento utilizado en las diapositivas anteriores. Y estas son las potencias. Recuerda que en cualquier momento puedes pausar tu video para ver con detenimiento estos procedimientos. Conclusión. Con la diapositiva anterior, concluye la solución de este circuito. Solamente nos resta verificar las tablas, con el fin de asegurarnos de que no nos falte nada. En este caso, al revisarlas, nos damos cuenta de que algunas potencias no fueron calculadas. A modo de práctica, te pedimos que las calcules y las anotes en las tablas, para que queden terminadas completamente. A continuación, aparecen dichas tablas. Pausa tu video si es necesario. Lección